El patio de 220 metros cuadrados olía a césped recién cortado y a carne cara asándose lentamente. Era la fiesta de cumpleaños número 42 de mi hijo, Marcos, aunque la celebración parecía más para Valeria, mi nuera, que para él. Había unos 10 invitados, socios de Marcos con trajes costosos, que parecían incómodos bajo el sol del atardecer, sosteniendo copas de vino espumoso que yo misma había servido. Circulaba en silencio entre ellos, retirando platos de aperitivos, fingiendo no notar cómo me ignoraban. Valeria era la anfitriona estrella, radiante en un vestido que probablemente costó más que mi pensión de un mes, mientras mi hijo la miraba con esa mezcla de devoción y miedo que se había vuelto su expresión habitual. Yo era un fantasma funcional en mi propia casa. Valeria levantó su copa, el cristal capturando la luz dorada. El tintineo de un tenedor contra el vidrio silenció las conversaciones forzadas. «¡Salud!», exclamó, su voz proyectada con la confianza de quien nunca ha dudado de su derecho a hablar. «Salud por mi increíble, exitoso y guapo esposo, Marcos. Y, por supuesto», añadió, girándose hacia mí con una sonrisa condescendiente que conocía bien, «un aplauso especial para mi suegra, Elena, por mantener la casa tan limpia y lista para nosotros. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad?». Las risas que siguieron fueron bajas, nerviosas, cómplices de la humillación. Sentí la sangre subir a mi rostro, un calor que luchaba contra el frío de mi indignación. Los 10 invitados, los socios de Marcos, me miraban, esperando que agachara la cabeza, que sonriera como la dócil anciana que ellos creían que era. Marcos me lanzó una mirada suplicante, sus ojos pidiendo: «Mamá, por favor, no ahora». Dejé la bandeja de plata que sostenía sobre la mesa de teca con un golpe sutil pero firme. El sonido fue seco, definitivo. Miré directamente a Valeria, mi voz no más alta que un susurro, pero diseñada para cortar el aire. «La casa que yo pagué, Valeria». El silencio que siguió fue absoluto, denso. La sonrisa de mi nuera flaqueó. Su máscara de anfitriona perfecta se resquebrajó por un instante. Fue en ese preciso momento, mientras ella bajaba la copa con un gesto brusco, ofendida por mi atrevimiento, que lo vi. En su muñeca, brillando con una arrogancia que hacía juego con la de ella, estaba el brazalete de oro de mi madre, una pieza de filigrana pesada, inconfundible por el pequeño cierre de rubí. Era la joya que Marcos me había dicho hace 2 años que se había perdido en la mudanza. «Mamá, estas cosas pasan. Fue un caos», dijo él entonces, sin poder sostenerme la mirada. Pero no estaba perdida. Estaba allí, adornando la muñeca de la mujer que acababa de llamarme sirvienta en mi propia propiedad. Ese brazalete no era solo una joya. Era la prueba tangible de 1000 pequeñas traiciones, de 1000 mentiras dichas con una sonrisa. Era el símbolo de todo lo que me habían quitado gradualmente. De repente, la humillación pública pasó a segundo plano. Sentí un frío metálico en el estómago. No era solo el brazalete, era la facilidad con la que mi propio hijo había permitido que mi historia, la herencia de mi madre, fuera borrada, descartada, regalada, para complacer los caprichos de esta mujer. Valeria no solo usaba mi casa y mi dinero, ahora usaba la piel de mi pasado, reescribiendo mi vida como si yo ya estuviera muerta. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que lo estuviera? Al menos legalmente. La amenaza velada que había escuchado la semana anterior sobre declararme incompetente resonó en mis oídos. El brazalete no era un descuido, era una declaración, era la confirmación de que, para ellos, yo ya no contaba. Valeria desvió la mirada primero, forzando una risa aguda y cambiando de tema abruptamente hacia un próximo viaje a Cancún. Los invitados, agradecidos por el fin de la tensión, retomaron la charla, pero el momento quedó suspendido en el aire. Ella sabía que yo lo había visto, y yo sabía que ella sabía que yo lo había visto. Me retiré, a la cocina, mis manos temblando ligeramente, no de debilidad, sino de una furia controlada. Comencé a lavar las copas de cristal una por una, el agua caliente casi hirviendo, pero yo apenas la sentía. El ruido de la fiesta se filtraba por la ventana abierta, pero en mi mente reinaba el silencio. Mi mente de enfermera jefe,
la que administró las finanzas de un hospital entero durante 5 años, comenzó a hacer inventario. No de medicinas o suministros, sino de hechos, de fechas, de números. ¡Tala! Brazalete era el síntoma, pero la enfermedad era profunda. Necesitaba un diagnóstico preciso, y lo necesitaba rápido. Marcos entró en la cocina 1 hora después, cuando los invitados comenzaban a irse. Su rostro mostraba esa expresión de culpa cobarde que yo detestaba. «Mamá, estabas muy tensa ahí fuera. Valeria solo estaba bromeando. Ya sabes cómo es». Lo miré, secando la última copa con un paño de lino. La broma sobre la casa no fue divertida, Marcos. Y tampoco lo fue ver el brazalete de mi madre en su muñeca. Él palideció visiblemente. «Mamá, yo se lo di. Pensé que no te importaría. Estaba guardado». «Mentira. Otra más». Asentí lentamente. «Entiendo». Y lo entendía todo. El brazalete no se había perdido. Me lo habían robado. Y ahora iba a recuperar todo lo demás. Yo soy Elena. Y esa joya, perdida, fue solo el inicio. El síntoma visible de una enfermedad que había permitido crecer en mi propia casa. Mi vida no siempre fue así, sirviendo vino a los socios de mi hijo. Hubo un tiempo en que mi uniforme de enfermera jefe era mi armadura, y mi palabra era ley en 3 pisos del hospital. Recuerdo las noches de 1995, cuando esta misma casa, la de 220 metros cuadrados en la calle del Roble, era solo un sueño en planos y una hipoteca que me ahogaba. Mi difunto esposo, Alberto, trabajaba de día, y yo doblaba turnos. Llegaba a casa a las 4 a.m., con el olor a antiséptico impregnado en la piel y manchas de café en el uniforme blanco, solo para revisar las cuentas antes de dormir. 3 horas. Cada ladrillo de este patio está pagado con esas noches en vela. Marcos nunca entendió realmente el valor del dinero. Solo entendió cómo pedirlo. «Es una inversión, mamá», me dijo en 2003, cuando quiso hacer esa maestría en administración en el extranjero. Yo acababa de recibir una pequeña herencia de mi tía, destinada a mi jubilación. Pero él insistió, con promesas de cuidarme en el futuro. Firmé el cheque de $45,000 de mis ahorros, el dinero que debía ser mi colchón de seguridad. Lo vi irse, orgullosa, sin saber que esa inversión solo le enseñaría a valorar más el estatus y menos a la familia. Regresó con un título, pero también con Valeria, y con una nueva forma de ver el mundo que ya no me incluía. Cuando Alberto murió hace 3 años, el silencio de esta casa se volvió ensordecedor. Marcos y Valeria aparecieron como la solución perfecta. «Mamá, no puedes estar sola aquí. Es demasiado grande. Nos mudamos para cuidarte», dijo Marcos, su voz llena de una preocupación que en ese momento creí genuina. Los primeros 6 meses fueron una luna de miel incómoda. Yo cocinaba para ellos. Ellos llenaban la casa de ruido. Pero la palabra cuidarme rápidamente cambió de significado. Pronto, cuidarme significó tomar decisiones por mí, administrar mis espacios, mi tiempo y, finalmente, mi dinero. El primer gran movimiento fue la cocina. Una mañana, desperté con el sonido de martillos. Valeria había decidido que la cocina de roble macizo que Alberto y yo instalamos era anticuada. Sin consultarme ordenaron una remodelación completa. $20,000. Cuando vi el estado de cuenta, el dinero había salido directamente de mi seguro de viudez, el pago único que recibí tras la muerte de Alberto. «¿Valeria? ¿Marcos? ¿Qué es este cargo?», pregunté sosteniendo el papel. Marcos ni siquiera me miró. Fue Valeria quien respondió sonriendo con dulzura. «Ay, Elena, ¿no te acuerdas? Tú misma nos ofreciste el dinero para la cocina. Dijiste que querías una casa más moderna para nosotros». Quedé paralizada. Recuerdo perfectamente haber dicho que la cocina tenía valor sentimental, no que quería destruirla. Pero la forma en que ambos me miraron, con esa lástima fingida, me hizo dudar de mi propia mente por un segundo. Yo dije eso. Marcos intervino. «Mamá, últimamente estás muy confundida. Olvidas las cosas». «Claro que lo dijiste. Nosotros solo aceptamos tu generosidad». Fue la primera vez que usaron mi edad en mi contra. La primera vez que sentí el terror del gaslighting. Me callé. ¿Y si tenían razón? ¿Y si estaba empezando a fallar? Ese día perdí la cocina.
pero gané una nueva y aterradora claridad sobre sus intenciones. Poco después, vino el ataque a mi autonomía financiera. Yo siempre había manejado mis cuentas con precisión de cirujano, pero Marcos insistió. «Mamá, déjame ayudarte con los pagos en línea. Es complicado para ti. La tecnología cambia». Una semana después, ayudarme se convirtió en «nosotros lo hacemos. Tú descansa». Tomaron control de mis tarjetas, de mis claves bancarias, siempre bajo el pretexto de protegerme. «Es para que no te estafen. Hay mucho fraude telefónico con la gente mayor». Empecé a recibir una asignación de mi propio dinero, una cantidad fija en efectivo cada lunes, como si fuera un adolescente. Luego vino el aislamiento social, sutil pero efectivo. Cuando mis amigas del hospital llamaban, Valeria respondía al teléfono fijo. «Elena está descansando. Elena no se siente bien hoy. Elena está un poco confundida. La llamaremos luego». Mis amigas dejaron de llamar. Cuando intentaba usar el auto, las llaves se perdían. «Mejor te llevamos nosotros, mamá. Tu vista ya no es la misma». Dejé de salir sola. Mi mundo se redujo a estas 4 paredes, las mismas paredes que pagué con turnos dobles, y que ahora se sentían como una prisión de lujo. Me convertí en una espectadora de mi propia vida. Valeria organizaba cenas, redecoraba habitaciones, vendía mis muebles antiguos y los reemplazaba con piezas modernas e incómodas. «Da más luz, Elena», decía, mientras se llevaban el sillón donde Alberto solía leer. Cada cambio era una pequeña muerte, una eliminación de mi historia. Y Marcos simplemente asentía. Lo veía atrapado entre la culpa que sentía por mí y el terror que le tenía a Valeria. Ella exigía un estilo de vida que él no podía pagar, y yo era la mina de oro que lo financiaba. Su cobardía moral era más dolorosa que la crueldad abierta de ella. Hace un año, me presentaron el golpe maestro, envuelto en seda. «Mamá, el contador dice que para pagar tus impuestos y manejar tus inversiones más fácil, necesitamos que firmes un poder administrativo. Es solo burocracia». Estaba cansada. Me sentía débil ese día. El gaslighting había funcionado. Dudaba de mi capacidad para entender documentos legales. El licenciado Mendoza, el viejo amigo de Alberto, estaba de viaje. Confié en mi hijo. Firmé donde me indicó, en la cocina remodelada, sobre la isla de mármol, que yo había pagado. «Es solo para pagar tus impuestos, mamá». ¡Qué tonta fui! Ese poder no era para pagar impuestos. Ese poder era el arma que necesitaban. Y esa noche en la fiesta, mientras Valeria hacía alarde del brazalete de mi madre, entendí que ya no estaban jugando a quitarme pequeñas cosas. Ya no se trataba de la cocina, ni de las tarjetas, ni de mis amigas. Habían probado los límites y yo no había puesto ninguno. Ahora iban por la casa. Iban por todo. El brazalete no era un trofeo. Era una amenaza. Era la confirmación de que el plan para borrarme estaba en su fase final. La fiesta terminó. Limpié los restos de la celebración, mi reflejo en la oscura ventana del patio, mostrándome a una mujer de 72 años, encorvada, con un delantal. Pero la mujer que me devolvía la mirada ya no estaba confundida. La exjefa de enfermeras, la administradora meticulosa, había despertado. El shock de la humillación pública se había asentado en una fría y calculadora resolución. Dejé el último plato en el escurridor. Ellos habían subestimado mi mente. Habían confundido mi paciencia con demencia. Subí a mi habitación. Cerré la puerta con llave, la única cerradura interna que aún funcionaba, y me senté en la oscuridad. El brazalete perdido, el poder firmado, la cocina robada, los $45,000 de la maestría. Las piezas del rompecabezas encajaron. Ya no se trataba de sobrevivir en mi casa, se trataba de recuperarla. Tenía que encontrar pruebas tangibles, pruebas que demostraran que no estaba confundida, sino que estaba siendo activamente estafada. Y sabía exactamente dónde empezar a buscar. El estudio de Marcos, donde él creía que yo nunca entraba. La cacería silenciosa había comenzado. Esperé hasta las 10:30 de la mañana del día siguiente. Era martes. Los martes, Marcos y Valeria tenían una rutina sagrada. 10:30 am, clase de spinning de alta intensidad, seguida de un brunch detox. Era la ventana de oportunidad perfecta,
Un lapso de 90 minutos donde su arrogancia les aseguraba que la vieja confundida estaría regando las plantas o viendo la televisión. El silencio de la casa era diferente ahora. Ya no era un silencio de soledad, sino un silencio de cacería. Me movía sin hacer ruido, no por miedo a que volvieran, sino por la costumbre de décadas de caminar por pasillos de hospital en mitad de la noche. La adrenalina era un suero frío en mis venas, agudizando cada sentido. El estudio de Marcos era su territorio prohibido. «No entres aquí, mamá. Tengo documentos confidenciales del trabajo», me había dicho. La puerta siempre estaba cerrada, pero no con llave. Confiaban en mi obediencia. Entré. La habitación olía a colonia cara y a ese polvo estático que generan las computadoras. Era pulcra, minimalista, impersonal, salvo por las bolsas de compras de marcas de lujo que Valeria apilaba en una esquina, como trofeos de sus recientes conquistas financieras. Mi mirada se dirigió inmediatamente a la impresora multifuncional que él siempre dejaba, encendida. Era un hombre descuidado en su arrogancia, seguro de que nadie revisaría su basura. Y allí estaba, en la bandeja de salida de la impresora, olvidada, yacía una pila de papeles. No eran documentos de su trabajo, eran los extractos de mis tarjetas de crédito, las que Marcos administraba para mí. El banco, por rutina, enviaba copias físicas además de las digitales. Marcos debió imprimirlas para revisarlas y luego olvidó destruirlas. Mis manos, firmes, tomaron las hojas. El papel era ligeramente tibio al tacto, fresco de la máquina. El olor a tinta era casi imperceptible, pero para mí gritaba traición. No necesité leer mucho. Los cargos estaban resaltados con un marcador rosa fluorescente, sin duda obra de Valeria. El primer cargo que saltó a la vista fue de Boutique K, una tienda de la que nunca había oído hablar. El monto, $5.000. $5.000 de mi cuenta de emergencias, la que había mantenido intacta desde que Alberto murió, la que estaba destinada a una verdadera crisis médica, no a un capricho de moda. Vi la fecha. 3 días antes de la fiesta de cumpleaños. El brazalete de mi madre no fue un regalo que Marcos le dio. Fue una compra que Valeria hizo con mi dinero, probablemente después de empeñar el original. Era un insulto pagado con mi propia seguridad financiera. Usaron mi dinero de emergencias para sus lujos, susurré al aire viciado del estudio. Mi indignación era fría. No rompí el papel. No lloré. Lo doblé meticulosamente y lo guardé en el bolsillo de mi bata. Esta era la prueba 1. Era la soga financiera, la demostración clara del abuso de confianza. Pero mientras miraba los $5.000, algo más me inquietó. ¿Cómo podían hacer esos cargos tan fácilmente sin mi firma física? ¿Cómo se sentían tan seguros? La respuesta no estaba en la impresora. Estaba en el único lugar de la casa que seguía siendo verdaderamente mío, aunque ellos no lo supieran. Mi vieja caja fuerte, oculta detrás de un panel falso en mi armario. Marcos y Valeria habían buscado esa caja fuerte el primer año. Creían que guardaba joyas o efectivo, pero yo solo guardaba documentos y, crucialmente, yo tenía la única llave original. Ellos creían que la caja estaba vacía o que yo había olvidado la combinación. Fui a mi habitación, abrí el panel y giré la llave. El mecanismo hizo un clic suave. Dentro, bajo mi certificado de matrimonio y los papeles de baja del hospital de Alberto, estaba el documento que había firmado hacía un año, el que Marcos me presentó como solo para pagar impuestos, el poder notarial. Lo saqué a la luz de la ventana. No era un poder administrativo simple. Las palabras eran densas, legales, pero mi mente de administradora las descifró en segundos. Amplios poderes administrativos y de dominio. Le había dado a mi hijo el derecho no solo de pagar mis cuentas, sino de vender, hipotecar, grabar y disponer de todos mis bienes. La cláusula estaba allí, en la página 2, párrafo 4. Habían envuelto la sentencia de muerte de mi patrimonio en jerga burocrática, confiando en que yo no la leería, confiando en mi fatiga y en mi supuesta confusión. Le di el arma para robarme, pensé, sintiendo el peso del papel en mis manos. Había firmado mi propia ruina voluntariamente, engañada por la única persona en la que debería haber podido confiar ciegamente. El brazalete, los $5.000,
Todo era posible gracias a este documento. Mi firma, clara y firme, me miraba desde el final de la página. Un testimonio de mi estupidez. Pero la Elena que firmó ese papel ya no existía. La Elena que sostenía el papel ahora era una mujer con un propósito. Este documento era la prueba 2. Era el motor legal de todo el robo. Ahora entendía el cómo, pero necesitaba el qué. ¿Qué estaban planeando hacer con ese poder? Los $5,000 eran un lujo, pero la frase «poderes de dominio» sugería algo mucho más grande. Sugería un movimiento sobre la casa, la calle del Roble. Necesitaba pruebas de sus intenciones actuales, no solo de sus crímenes pasados. Y para eso, necesitaba que hablaran. Sabía que siempre discutían sobre dinero después de sus clases de spinning, cuando la adrenalina de la clase daba paso a sus ansiedades financieras. Coloqué mi teléfono móvil en el bolsillo de mi delantal, activé la grabadora de voz y bajé a la cocina a prepararles su batido detox. Llegaron a las 12:15 p.m., sudorosos y discutiendo en susurros airados mientras entraban por la puerta trasera. «Marcos, te dije que era urgente. El banco necesita la firma. ¡Final!», decía Valeria, su voz aguda y cortante. Fui al refrigerador, dándoles la espalda, mi mano en el bolsillo asegurando que el micrófono del teléfono apuntara hacia ellos. «Valeria, cálmate. Mamá está arriba. Nos va a oír», respondió Marcos, su voz siempre cobarde. Yo seguía de espaldas, abriendo el cajón de las verduras, convirtiéndome en parte del mobiliario. «No me importa si nos oye. Está senil», espetó Valeria. Hice una pausa, mi mano sobre una manzana. «Necesitamos ese dinero. Marcos, apura al banco con la hipoteca de $150,000. Si tu mamá no coopera y se niega a firmar la próxima semana, usamos el poder y listo». El abogado dijo que es perfectamente legal. $150,000. Hipoteca. Mi casa. Mi corazón no se aceleró, se detuvo. Sentí el hielo expandirse desde mi pecho hasta la punta de mis dedos. Marcos murmuró algo sobre esperar un poco más, pero la intención de Valeria era clara como el cristal. Saqué las frutas y comencé a picarlas rítmicamente sobre la tabla. El sonido agudo del cuchillo contra la madera era el único ruido que hacía. «Les prepararé su batido», dije en voz alta. Mi tono neutro, el de la amable anciana que les sirve. Valeria me ignoró y subió las escaleras, gritando sobre darse una ducha. Marcos me evitó la mirada y se fue a su estudio. Esperé 5 minutos. Apagué la grabadora. Me encerré en mi baño y reproduje el audio. La voz de Valeria era nítida, la cifra inconfundible. $150,000. Si tu mamá no coopera, usamos el poder. Esta era la prueba 3, la confirmación del plan. No era una sospecha, era un plan activo. Estaban hipotecando mi casa, la casa que pagué con turnos dobles, a mis espaldas. Iban a cargarla con una deuda que yo nunca podría pagar. Una deuda para financiar sus lujos. Probablemente un auto deportivo o un nuevo negocio fallido para Valeria. Y una vez que la hipoteca estuviera activa, el banco sería el dueño de mi propiedad. Ellos obtendrían el efectivo y yo me quedaría con la deuda, probablemente enfrentando un embargo antes de fin de año. El gaslighting, la humillación en la fiesta, todo era una estrategia para mantenerme desequilibrada mientras ejecutaban el golpe final. Pero, ¿qué tan avanzado estaba el plan? La grabación mencionaba el banco y una firma final. Necesitaba saber qué banco y cuándo. El descuido de Marcos era mi mejor aliado. Volví al estudio. Él estaba en la ducha ahora. Podía oír el agua corriendo en el piso de arriba. Su computadora portátil estaba sobre el escritorio, abierta y zumbando suavemente. La había dejado desbloqueada, probablemente revisando algo antes de bañarse. La arrogancia, una vez más, era mi llave de entrada. Me acerqué moviendo el ratón con un dedo. La pantalla cobró vida. Su bandeja de entrada de correo estaba abierta. No tuve que buscar. El correo más reciente, marcado como no leído, era del Banco Metropolitano, División Hipotecaria. El asunto era inequívoco. Solicitud de préstamo hipotecario. Ref. 1140 Calle del Roble. Mi dirección. Mi casa. El cuerpo del correo era breve, felicitándolos por la aprobación preliminar de los $150,000 y solicitando una reunión de cierre
para la próxima semana, el martes siguiente. Estaban a menos de 7 días de quitármelo todo. No imprimí el correo. No había tiempo y el ruido podría alertarlos. Hice lo que cualquier abuela moderna haría. Saqué mi teléfono, abrí la cámara y tomé fotos nítidas de la pantalla. Una foto del remitente y el asunto. Otra del cuerpo del mensaje, con la cifra y la fecha de la reunión. Apagué la pantalla del teléfono y la guardé en mi bolsillo, junto al extracto de la tarjeta. Esta era la prueba 4, la evidencia final, el cronograma de mi propia ejecución financiera. Tenía el cómo, el poder notarial, tenía el por qué, los $5.000 en lujos, tenía la intención, la grabación de los 150.000, y ahora tenía el cuándo y el dónde, los correos del banco. Tenía todo lo que necesitaba. Están a días de quitarme la casa, pensé, pero el pánico había sido reemplazado por una calma glacial. Ya no era una víctima confundida. Era una administradora con un problema que resolver. Y la jefa de enfermeras, Elena, siempre fue conocida por su eficiencia en situaciones de crisis. Salí del estudio, cerrando la puerta con la misma suavidad con la que había entrado. El olor a colonia cara se quedó atrás, pero yo me llevaba las pruebas. Mi siguiente llamada no sería al banco. Sería al licenciado Mendoza, el viejo amigo de mi esposo, el único hombre que podía validar mi lucidez y mis derechos. El tiempo de recolección de datos había terminado. El tiempo de la estrategia había comenzado. Tenía menos de 7 días para desmantelar un robo que llevaba 3 años gestándose. Valeria bajó las escaleras envuelta en una toalla, gritando sobre si su batido estaba listo. La miré desde el pie de la escalera. Ella me vio, su expresión impaciente y despectiva. ¿Qué tanto me miras? ¿Se te perdió algo? Sonreí, una sonrisa pequeña y serena que no llegó a mis ojos. No, querida, ya encontré todo lo que necesitaba. Su ceño se frunció, confundida por mi tono, pero lo descartó como más senilidad. Se equivocaba. Era la sonrisa de alguien que acababa de firmar su sentencia. Mientras ella iba a la cocina, yo fui al teléfono de mi habitación. Marqué el número privado del licenciado Mendoza. «Miguel, soy Elena. Elena, la esposa de Alberto», dije cuando contestó. «¿Tienes tiempo para una visita urgente esta tarde? Se trata de un poder que firmé. Y de 200 una hipoteca». Hubo una pausa. «Elena, claro. Ven a las 4 p.m. ¿Estás bien?» «Lo estaré, Miguel. Lo estaré muy pronto». Colgué. La primera pieza del contraataque estaba en movimiento. El resto del día fue una actuación. Regué las plantas, preparé la comida, respondí en monosílabos. Por dentro, mi mente estaba organizando las pruebas en orden cronológico, preparando mi caso, no para un tribunal, sino para mi propia liberación. Ellos veían a una anciana dócil. No tenían idea de que estaban conviviendo con la mujer que estaba a punto de despojarlos de todo lo que creían haber asegurado. La casa no era de ellos, era mía, y me la iban a devolver. El reloj en la pared de la sala parecía hacer tic-tac más fuerte, contando los minutos hasta mi cita de las 4 p.m. Marcos y Valeria comieron en silencio, absortos en sus teléfonos, planeando cómo gastar los $150.000. Los observé sobre el borde de mi taza de té. No sabían que cada sorbo que daban en esa mesa era el último que disfrutarían en paz. La trampa estaba lista para cerrarse, pero primero necesitaba la confirmación legal de que yo tenía el control. Me levanté de la mesa. «Voy a caminar un poco. Necesito aire». Valeria ni siquiera levantó la vista. «Como quieras, pero no tardes. Tenemos que salir a cenar, y necesitaré que cuides la casa». Asentí. «No te preocupes, Valeria. La casa estará perfectamente cuidada». Salí por la puerta principal, sintiendo el sol de la tarde en mi rostro. Era la primera vez en 3 años que salía de esa casa sintiéndome ligera, sintiéndome libre. Tenía 4 pruebas en mi bolso y un plan en mi cabeza. El juego había cambiado. Llegué a la oficina del licenciado Mendoza a las 3:58 p.m. del martes. El edificio olía a mármol antiguo y acera para pisos. El contraste entre el caos de la avenida y el silencio de su despacho en el piso 10 era absoluto. Mi bolso se sentía pesado sobre mi regazo, no por el peso físico de los papeles y el teléfono, sino por el peso de la traición que contenían. No... Estaba nerviosa.
La furia de la mañana se había decantado en una resolución fría, tan precisa como un bisturí. La jefa de enfermeras estaba a cargo, y este era un procedimiento quirúrgico para extirpar un tumor. Entré exactamente a las 4:00 p.m. Miguel Mendoza me recibió con un abrazo corto. Era amigo de Alberto por más de 30 años, un hombre de 60 años con ojos cansados pero agudos. «Elena, qué gusto verte, aunque pareces determinada», dijo, examinando mi rostro. «No perdí el tiempo. En cortesías. Miguel, necesito tu consejo legal, pero, sobre todo, necesito tu acción rápida. Estoy siendo defraudada por mi propio hijo». Su expresión pasó de la cordialidad a la seriedad profesional en un instante. Me senté frente a su escritorio de caoba, la misma silla donde Alberto y yo firmamos nuestro testamento hace una década. «Primero, el arma», dije, sacando el poder notarial que había firmado engañada. Lo puse sobre el escritorio. Marcos dijo que era para pagar impuestos. Luego, saqué los extractos bancarios impresos. Segundo, el motivo. $5.000 de mi cuenta de emergencias gastados en Boutique Kula la semana pasada. Los ojos de Mendoza escanearon el poder, y su ceño se frunció visiblemente. «Elena, este poder no es para impuestos. Es un poder de dominio. Te despoja de todo». Asentí, mi rostro impasible. Mi calma pareció perturbarlo más que si hubiera llegado llorando. «Lo sé, pero se pone peor», continué. Saqué mi teléfono. Tercero, la intención. Coloqué el dispositivo entre nosotros y presioné play. La voz de Valeria llenó el silencio de la oficina, clara y aguda. «Marcos, apura al banco con la hipoteca de $150.000. Si tu mamá no coopera, usamos el poder y listo». La cara de Mendoza se endureció. Sus nudillos se pusieron blancos sobre el escritorio. Finalmente le mostré las fotos de los correos electrónicos del Banco Metropolitano en mi teléfono. «Y aquí, Miguel, está el cronograma. Ref, 1140 Calle del Roble. Tienen una reunión de 1900. Cierre la próxima semana». Mendoza apagó la grabación y se reclinó en su silla, mirándome fijamente. «Elena», dijo con voz grave, «lo que me acabas de mostrar no es una confusión tuya. No estás senil. Esto es un fraude flagrante y deliberado. Están a días de robarte la casa legalmente usando un documento que tú misma firmaste». Validó cada miedo que yo tenía. «La buena noticia», añadió, «es que sigues siendo la dueña absoluta en la escritura. Y estás perfectamente lúcida. Podemos revocar ese poder hoy». La palabra «hoy» resonó en la habitación. «No quiero una batalla judicial larga, Miguel. No quiero demandar a mi hijo en un tribunal», le dije, mi voz firme. «Quiero anular su poder. Quiero cortar el acceso. Quiero sacarlos de mi casa». Mendoza miró su reloj de pared. Eran las 4:45 p.m. «La notaría número 12, la de Martínez, está a 3 cuadras. Cierra a las 6:00 p.m. Si salimos ahora, podemos firmar la revocación inmediata hoy mismo. El poder que firmaste morirá antes de la cena». Era exactamente lo que necesitaba oír. Acción rápida, limpia, irreversible. El trayecto en su auto fue silencioso. La ciudad se preparaba para la hora pico, pero dentro del vehículo, el aire era denso de estrategia. No estaba pensando en Marcos como mi hijo, sino como el antagonista. Estaba revocando el acceso a mi vida, a mi patrimonio. Era el primer corte, el más profundo, el que separaba legalmente mi destino del suyo. No sentí tristeza, solo la fría satisfacción de un plan que se ponía en marcha. Mendoza no hizo preguntas personales, simplemente condujo, su rostro como una máscara de concentración profesional. Entramos a la notaría número 12 a las 5:10 p.m. El lugar era estéril, olía a papel sellado y a café quemado. El notario público, un hombre mayor con gafas pequeñas, revisó mi identificación oficial con una lentitud exasperante. Me hizo varias preguntas de rutina para confirmar mi identidad y mi estado de alerta. «¿Está usted aquí por voluntad propia, doña Elena?» «Absolutamente, licenciado. Más que nunca». Mendoza permaneció a mi lado, un testigo silencioso que validaba mi competencia. El documento de revocación era de una sola página, simple, directo, letal. Tomé la pluma que me ofrecieron y firmé. Mi mano no tembló. Era la misma firma firme que había usado para autorizar cirugías de emergencia,
la misma que había firmado la hipoteca original en 1995. El notario estampó su sello con un golpe sordo. Doña Elena, a partir de este momento, el poder otorgado a Marcos Gaviria queda nulo y sin efecto. El poder estaba muerto. El arma legal que me apuntaba estaba descargada. Miré a Mendoza. Paso 2 completado. De vuelta en el auto de Mendoza, la tensión había disminuido, reemplazada por una urgencia táctica. El poder está revocado, Elena. Pero el banco no lo sabe, dijo él, arrancando el motor. Ellos siguen operando bajo el supuesto de que Marcos tiene autoridad. Si él intenta acelerar esa reunión de cierre, podría causar problemas. Pregunté cuál era el siguiente paso. Mañana, 9:00 a.m. en punto, debes ir a la oficina de correos y enviar esta revocación notariada, por correo certificado con acuse de recibo, directamente al departamento hipotecario del Banco Metropolitano. Eso detendrá legalmente la solicitud de $150,000 antes de que llegue a la firma. Esa noche, regresar a casa fue el acto de actuación más difícil de mi vida. Eran las 7:00 p.m. Encontré a Marcos y Valeria en la sala, viendo una serie, con los pies sobre la mesa de centro que yo había comprado. «Mamá, ¿dónde estabas? Tardaste mucho», dijo Marcos, sin despegar los ojos de la pantalla. «Fui a visitar la tumba de Alberto. Necesitaba pensar», respondí, mi voz deliberadamente cansada. Valeria resopló. «Qué deprimente. Apúrate a hacer la cena. Estamos muertos de hambre». Asentí, la revocación firmada quemando en mi bolso. Dormí esa noche sabiendo que eran ocupantes ilegales en mi casa, aunque ellos aún no lo supieran. El miércoles a las 8:45 am salí de casa antes de que despertaran. La oficina de correos estaba casi vacía. El sobre lacrado que Mendoza me había preparado se sentía pesado. Contenía la copia certificada de la revocación y una carta formal redactada por él, instruyendo al banco a cesar y desistir de todo contacto con Marcos o Valeria respecto a la propiedad de la calle del Roble. Este sobre era mi escudo financiero. Era la bala que interceptaría el préstamo de $150,000 que iba directo a mi corazón patrimonial. Certificado con Fiemto-Simioz. Acuse de recibo, por favor. Al Banco Metropolitano División Hipotecaria, le dije al empleado. Pagué la tarifa en efectivo. Mientras él sellaba el sobre, sentí que la segunda fase de mi plan se completaba. El frente legal y financiero estaba asegurado. Ahora solo quedaba la batalla doméstica, la recuperación física de mi hogar. El acuse de recibo llegaría a Mendoza, confirmando que el banco había sido notificado. El plan de hipoteca estaba muerto. Pasé el resto del miércoles observándolos. Me movía por la casa en silencio, mi libreta de enfermera en el bolsillo, anotando sus rutinas. Ya no los veía como familia, sino como sujetos de estudio. Noté que Valeria pasaba horas al teléfono, planeando su asistencia a un evento. «Será la mejor fiesta de la marca del año», le gritó a Marcos. «Es el jueves por la noche. Nos invitaron a la zona VIP. No podemos llegar antes de las 10 p.m. y seguro no saldremos antes de las 2 a.m. Perfecto. El destino me estaba entregando el horario de mi operación. El jueves por la mañana, mientras estaban en su clase de spinning de las 10:30 a.m., hice la llamada crucial. Servicios de cerrajería 24 horas. Leí del imán que había estado en mi refrigerador durante 10 años. «Buenas tardes. Necesito un cambio completo de cerraduras para mi casa en la calle del Roble. Es una emergencia de seguridad». Mi voz era la de una anciana asustada. «Necesito que sea esta noche. Muy tarde. ¿Pueden venir a la 1:00 a.m. de la madrugada?» Hubo una pausa. «Es una tarifa de emergencia, señora». «No importa. Pago en efectivo. Discreción total». La cita quedó programada. Jueves, 1:00 a.m. El jueves por la tarde fue el paso 5. Empacar sus cosas. Mientras ellos estaban en el spa y la peluquería, preparándose para su gran noche de fiesta, yo subí a su dormitorio principal. El olor a perfume caro y a arrogancia era sofocante. Abrí el armario que Valeria había abarrotado con sus compras. Allí estaban las bolsas de Boutique Semmo, vacías, pero la ropa comprada, con mis $5,000 estaba colgada. Saqué 4 maletas grandes del ático
las mismas que yo les había regalado para su luna de miel. Metódicamente, como una enfermera preparando un quirófano, empaqué sus pertenencias, no con ira, sino con una eficiencia fría. Sus trajes caros, sus vestidos de diseñador, sus docenas de zapatos, sus productos de belleza importados. Incluí deliberadamente la ropa que reconocí de las compras de $5,000. Llené las 4 maletas hasta reventar. No eran sus vidas enteras, pero eran los símbolos de estatus que tanto valoraban. Dejé las maletas ocultas en mi habitación, esperando la hora cero. A las 10:00 p.m. del jueves, bajaron. Valeria brillaba en un vestido de lentejuelas, su maquillaje impecable. Marcos, incómodo en un traje ajustado, se arreglaba la corbata y evitaba mi mirada. «Nos vamos, mamá», dijo Valeria, revisando su reflejo en el espejo del recibidor. «No nos esperes despierta. Llegaremos tarde». Me asomé desde la cocina, secándome las manos en el delantal. «No lo haré, hijos. Que disfruten su noche. De verdad, creo que será inolvidable». La ironía se perdió en su prisa por salir. La puerta se cerró. La casa quedó en un silencio absoluto. Esperé. Medianoche. Pasó la medianoche. A la 1:00 a.m. en punto, tal como lo programé, un vehículo discreto se estacionó afuera. El cerrajero era un hombre silencioso y profesional. «Servicio 24 horas. ¿La emergencia de seguridad?» Lo dejé entrar. Trabajó con una rapidez impresionante. Sus herramientas, haciendo clics metálicos suaves que eran música para mis oídos. Las viejas cerraduras, las que ellos tenían llave, cayeron al suelo una por una. A la 1:45 a.m., el trabajo estaba hecho. La puerta principal, la puerta trasera, la puerta del patio, todas tenían cerraduras nuevas de alta seguridad. «Nadie entra aquí sin estas, señora», dijo, entregándome el nuevo juego de llaves. Sentí el metal frío y sólido en mi palma. Le pagué en efectivo, más una generosa propina por la discreción. «Gracias, me ha devuelto la tranquilidad». Cerré la puerta, ahora mi puerta, y deslicé el nuevo cerrojo. El sonido fue el más satisfactorio que había escuchado en 3 años. Eran las 2:30 a.m. El último paso. Arrastré las 4 maletas, una por una, desde mi habitación hasta la puerta principal. Eran pesadas, llenas de la vida superficial que habían construido a mi costa. Abrí la puerta, sentí el aire frío de la madrugada y coloqué las maletas en fila en la acera, justo al lado de los botes de basura que serían recogidos por la mañana. 4 monumentos a su codicia. Volví a entrar y cerré la puerta. Me senté en el sillón del recibidor, en la oscuridad, con mi nueva llave en la mano. Valeria siempre disfrutó hacer entradas triunfales. La de las 3:00 m, cuando su llave inútil raspara contra el metal nuevo, sería la mejor de todas. La venganza fría estaba servida. Eran las 2:30 de la madrugada del jueves. Me senté en el viejo sillón del recibidor, en la más absoluta oscuridad, con mi abrigo puesto. La casa estaba en un silencio sepulcral, un silencio que ya no me oprimía, sino que se sentía como un aliado. Afuera, la calle del Roble dormía bajo una débil luz de luna. Sostenía en mi mano el nuevo juego de llaves. El metal frío era un ancla en la realidad. Las 4 maletas en la acera eran siluetas oscuras junto a los botes de basura, esperando como centinelas. Mi corazón no latía rápido. Latía con la precisión metódica de la jefa de enfermeras que fui, administrando la dosis final de una medicina necesaria. Estaba lista. A las 3:02 a.m. vi el destello de unos faros barriendo la calle. Giraron lentamente y se detuvieron justo frente a la casa. Un Uber. La puerta trasera se abrió y salió Valeria, tambaleándose ligeramente sobre sus tacones, su vestido de lentejuelas brillando bajo la luz del alumbrado público. Marcos la siguió, pagando al conductor a través de la ventanilla, su rostro cansado en la luz del teléfono. Escuché sus risas, agudas y ruidosas en la quietud de la noche, el sonido del alcohol y la arrogancia. Se acercaron a mi puerta, a la puerta que ya no les pertenecía, sin notar las maletas en la penumbra. Valeria fue la primera en llegar al porche. Introdujo su llave en la cerradura. Esperé el sonido. Primero, el tintineo del metal. Luego, el raspado. Un sonido seco, metálico. El sonido de un intruso. ¡Qué raro! Se atascó. La oí murmurar. Volvió a intentarlo con más fuerza. El sonido fue más violento.
Un chirrido de metal contra metal nuevo y sólido. Marcos se acercó. «¿Qué haces? Ábreme, me congelo». Ella gruñó. «No funciona, Marcos. Tu llave. Usa tu llave». Pude imaginármela. Su rostro maquillado contorsionado por la impaciencia. La primera fisura en su fachada de superioridad. Escuché el segundo juego de llaves. El de Marcos. El mismo resultado. Un raspado inútil. «¿Qué diablos?» La voz de Marcos era confundida, no furiosa. «Aún no. ¿Se rompió la cerradura?» Valeria empujó la llave con tanta fuerza que temí que la rompiera. «No, esto es diferente». El pánico comenzaba a filtrarse en su tono. La dinámica de poder acababa de cambiar en el clic de una cerradura que no cedía. La pequeña victoria fue ese sonido, el sonido de su impotencia. Ya no eran los dueños de casa llegando tarde. Eran 2 personas bloqueadas en la calle. Entonces, Valeria vio las maletas. Dejó escapar un grito ahogado. «¡Marcos! ¿Qué es eso? Son nuestras maletas». Se acercó a la acera, reconociendo el equipaje de lujo. Su confusión se convirtió en incredulidad y luego en una rabia que explotó en la noche silenciosa. «¡Elena!». Su grito fue tan agudo que imaginé luces encendiéndose en las casas vecinas. «¡Vieja loca! ¡Ábrenos ahora mismo!». Comenzó a golpear la puerta con los puños cerrados, el sonido sordo retumbando por el recibidor. Ya no era la influencer glamorosa, era una intrusa desesperada. Marcos se unió a ella, golpeando también, pero con menos convicción. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¿Qué está pasando?». Su voz temblaba. Podía oler su miedo desde el otro lado de la madera. El miedo a Valeria, el miedo a lo desconocido, el miedo a que su cómoda vida estuviera terminando. Pero sobre todo, el miedo de que yo, su madre, confundida, hubiera hecho algo. La tensión era palpable, una cuerda estirada al máximo. Este era el momento que definía todo, el momento en que su control se estrellaba contra mi nueva puerta de acero. Me levanté lentamente del sillón. No encendí la luz del recibidor. Caminé hacia la puerta, mi mano todavía agarrando mi nueva llave. Los golpes eran frenéticos ahora. Valeria gritaba insultos incoherentes, mezclados con amenazas. «Vas a ver lo que te pasa. Estás loca. Te vamos a internar. Marcos, llama a la policía». Era el chillido del título, el sonido de una usurpadora descubriendo que su reinado había terminado abruptamente a las 3 de la mañana. Me detuve a 1 metro de la puerta, escuchando su furia impotente. Encendí la luz del porche. El interruptor hizo un clic, suave. Afuera, los golpes cesaron instantáneamente. La luz inundó el porche, revelándolos en toda su patética gloria. Valeria despeinada, su rímel empezando a correr por la rabia. Marcos pálido, su traje caro arrugado. Me vieron a través de la mirilla, aunque ellos no podían verme a mí. Hablé, mi voz tranquila, proyectada a través de la madera sólida de la puerta. La voz de la jefa de enfermeras anunciando una decisión irrevocable. «Buenas noches, Valeria. Buenas noches, Marcos. ¿Puedo ayudarlos?». El silencio que siguió fue más ruidoso que los gritos. El gran enfrentamiento apenas comenzaba. Mi voz, tranquila y sin inflexiones, cortó la tensión. «Buenas noches, Valeria. Buenas noches, Marcos. ¿Puedo ayudarlos?». El silencio que siguió fue absoluto. Un vacío ensordecedor que reemplazó los golpes frenéticos. Valeria, iluminada por la luz del porche, me miró fijamente. Podía ver su mente tratando de procesar la situación, su cerebro ebrio y arrogante incapaz de reconciliar la imagen de la vieja loca con la calma deliberada de mis palabras y la solidez de la puerta cerrada. Marcos retrocedió un paso, como si la puerta misma fuera una amenaza. El aire frío de la madrugada se arremolinaba a sus pies, pero el verdadero hielo estaba entre nosotros. Entonces, la incredulidad de Valeria se fracturó y dio paso a la furia pura. Sus facciones se contrajeron. «¡Ayudarnos!», gritó, su voz subiendo una octava, rompiendo la quietud de la calle del Roble. «¿Qué hiciste? ¡Abre esta puerta ahora mismo!». Fue un chillido que rasgó la noche. El sonido del título. Un alarido de privilegio frustrado. No fue una petición. Fue una orden de alguien acostumbrado a que el mundo se doblegue a sus caprichos. Un sonido diseñado para intimidar, para romper mi voluntad. Pero yo ya no tenía una voluntad que pudiera romperse.
Solo tenía un plan que estaba ejecutándose a la perfección. Ese chillido fue el catalizador. Era las 3:05 am. En la casa de enfrente, una luz se encendió en el segundo piso. Luego, otra en la casa de al lado. La calle del Roble, usualmente un bastión de discreción suburbana, estaba despertando. Las cortinas comenzaron a moverse. El evento privado de mi venganza acababa de adquirir una platea, justo como lo había anticipado. Valeria, en su rabia ciega, no notó que se estaba convirtiendo en un espectáculo público. Siguió gritando, exigiendo que le abriera la puerta a su casa. Cada grito era un clavo más en su propio ataúd reputacional. «Elena, te lo advierto. Estás cometiendo un error. Llamaré a la policía y te sacarán de ahí. Estás senil», gritaba, su cara enrojecida bajo la luz del porche. Y entonces, la puerta de la casa de al lado se abrió. Doña Carmen, mi vecina de 70 años, y testigo silenciosa de tantos abusos verbales en el jardín, salió envuelta en una bata de lana. Su cabello blanco estaba recogido en una red. «¿Valeria? ¿Marcos? ¿Qué es este escándalo? Son las 3 de la mañana». La presencia de doña Carmen cambió la dinámica. Ahora tenían un testigo imparcial. La vergüenza comenzó a competir con la furia de Valeria. «¡Carmen! Esta vieja loca nos dejó afuera», espetó Valeria, señalándome, aunque solo podía señalar la puerta de madera. «Cambió las cerraduras. Está demente. Marcos, dile algo». Marcos, pálido y temblando, solo podía murmurar: «Mamá, por favor, esto es una locura. Déjanos entrar. Hablemos». Pero Valeria lo interrumpió, dando un paso adelante, su voz llena de veneno legal. «No tienes derecho a hacernos esto, Elena. Marcos tiene poder sobre esta casa. Tengo documentos. Tenemos un poder notarial». Estaba apostando todo a su arma legal, segura de que yo no entendía su alcance. Este era el momento que había esperado. Había dejado que ella escalara, que hiciera sus acusaciones, que plantara su bandera legal frente a los vecinos que ahora escuchaban atentamente desde sus ventanas entreabiertas. La platea estaba lista. Tomé una respiración profunda, no por nervios, sino para asegurar que mi voz saliera clara y serena. La voz de la autoridad incuestionable. Hablé de nuevo a través de la puerta, mi tono tan tranquilo como el de un médico dando un diagnóstico. «Valeria, esta es mi casa». Una simple declaración de hechos. La escritura de 1995 estaba en mi caja fuerte. Sus llaves inútiles estaban en sus manos. «¡Mentira!», gritó ella. «Nos dejaste en la calle. Tengo poder sobre esta casa. Te lo dije. Podemos venderla mañana mismo si queremos». El desafío estaba lanzado. Era su palabra contra la mía, su arrogancia contra mi preparación. Y yo estaba preparada. «No, Valeria, no puedes», respondí, mi voz cortando su histeria. «Tú tenías un poder. En pasado, pude sentir el silencio al otro lado de la puerta. Incluso doña Carmen se inclinó ligeramente, esforzándose por oír. Valeria se quedó callada, una rara vacilación en su ataque. El primer golpe, el legal, estaba a punto de aterrizar. «El poder notarial al que te refieres, ese que Marcos me hizo firmar, engañada diciendo que era para pagar impuestos, fue revocado», continué, articulando cada sílaba. «Fue revocado ayer, martes, a las 4:00 p.m. en punto, en la notaría número 12, con el licenciado Mendoza como mi testigo. Esta fue la primera prueba verbal. No era una opinión. Era un hecho legal, sellado y fechado. Un hecho que hacía que su llave inútil fuera solo un pedazo de metal sin valor. Un hecho que me convertía a mí en la única autoridad legal sobre la propiedad». Valeria soltó un sonido, un jadeo ahogado. Tú no pudiste». Estaba tartamudeando. La certeza se había evaporado de su voz. Miró a Marcos, buscando apoyo, pero él parecía haberse encogido dentro de su traje caro. «Pero el banco, el préstamo», balbuceó ella, exponiendo accidentalmente su propio plan en su desesperación. Era el momento perfecto para la segunda revelación, la consecuencia financiera inmediata de mi acción. «Ah, ¿te refieres a la hipoteca que planeaban sacar sobre mi casa? ¿Los $150,000? Marcos levantó la cabeza bruscamente, sus ojos muy abiertos por el pánico. «Lo sabía.
El banco también fue notificado. Le informé con la misma calma glacial. Esta mañana, a las 9:00 am, el Banco Metropolitano recibió una notificación certificada de la revocación del poder. El departamento hipotecario ha sido instruido para cesar y desistir de todo contacto con ustedes. No hay hipoteca, Valeria. No hay $150,000. El plan se acabó. Esta era la segunda consecuencia. El bloqueo financiero total. El dinero que ya estaban gastando en sus mentes. El auto deportivo. Las vacaciones. El estatus. Todo se disolvió en el aire frío de la madrugada. El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio de shock. Marcos finalmente encontró su voz, pero era débil, un quejido patético. «Mamá, ¿por qué? ¿Por qué nos haces esto?» Su pregunta no era de ira, sino de una incomprensión cobarde. Él, que había sido cómplice de todo, ahora se hacía la víctima. Él, que me había entregado el arma para robarme, ahora me pedía explicaciones. Su «¿por qué?» era la plataforma perfecta para mis últimas pruebas, las que justificaban moral y legalmente cada acción que había tomado. «¿Por qué, Marcos?», repetí, permitiendo que un filo de la indignación contenida que había sentido durante 3 años se filtrara en mi voz. Lo hice porque mi paciencia se terminó el día que decidieron que mi casa era su cajero automático. Me dirigí a Valeria, aunque hablaba para toda la calle. Lo hice porque vi los extractos de mis tarjetas, Valeria. Los $5,000 que gastaste en Boutique Vea la semana pasada, con mi dinero de emergencias. ¿Creíste que no me daría cuenta? La mención de la cifra específica y el nombre de la tienda hizo que Marcos se estremeciera. Era una prueba irrefutable. Pero eso, continué, mi voz bajando a un tono más grave, no fue lo peor. Lo peor fue la traición. Me acerqué más a la puerta, como si pudiera proyectar mis palabras a través de la madera. Lo hice, Marcos, porque te escuché. Escuché el plan con mis propios oídos. Tengo la grabación, Valeria, de tu voz en mi cocina, planeando la hipoteca de $150,000 y diciendo, si tu mamá no coopera, usamos el poder y listo. Escuché cómo planeaban robarme la casa que pagué con 40 años de trabajo. Hubo un silencio de muerte. La revelación de la grabación fue el golpe final. Ya no era mi palabra contra la de ellos. Tenía pruebas tangibles. El extracto, la revocación notariada, la notificación al banco y el audio. Valeria abrió la boca pero no salió ningún sonido. La influencer que vivía de su voz y su imagen se había quedado muda. Su arrogancia se había estrellado contra una pared de hechos meticulosamente documentados. Había subestimado a la administradora. Había subestimado a la jefa de enfermeras. Había subestimado a la madre que había decidido dejar de serlo para sobrevivir. Así que no, Marcos, no es una locura, dije, mi voz suavizándose, pero no de compasión, sino de finalidad. Es una consecuencia. Es el resultado de sus acciones. Señalé hacia la acera, aunque no podían verme. Sus maletas están junto a la basura. Tienen la ropa que compraron con mis $5,000, Valeria. Pueden empezar su nueva vida con ella. La imagen era brutal. Sus trofeos de lujo, las marcas que usaban como armadura social, ahora expuestos en la calle como desechos. La humillación era completa y visualmente devastadora. Valeria finalmente pareció reaccionar. Dejó escapar un grito sordo de pura rabia y se abalanzó sobre Marcos, golpeando su pecho. «Tú, es tu culpa, tu estúpida madre. Te dije que la controlaras». Pero Marcos, pálido como un fantasma, no reaccionó. Solo la agarró por las muñecas para detener los golpes. Estaba paralizado, mirando las maletas, mirando las ventanas iluminadas de los vecinos. Su mundo, construido sobre mi dinero y su cobardía, se había derrumbado en menos de 10 minutos. Ya no podía complacer a Valeria. Doña Carmen, desde su porche, observaba la escena. Su rostro era una máscara de desaprobación dirigida enteramente a ellos. Entonces, lentamente, negó con la cabeza. Ese simple gesto fue mi validación pública. La vecina que había escuchado los gritos diarios de Valeria ahora veía la verdad. No era una anciana senil. Era una mujer acorralada que finalmente había respondido. La narrativa pública que Valeria había construido sobre mí se disolvió en ese instante. Ahora ella era la abusadora
expuesta y derrotada. Marcos la apartó. «Valeria, cállate, cállate ya. Vámonos». Su voz era ronca, muerta. Sabía que había perdido. Había perdido la casa, había perdido el dinero. Y ahora, frente a toda la calle, había perdido cualquier resto de dignidad que le quedaba. Intentó agarrar 2 de las maletas, su traje de marca ahora arrugado y sucio por el esfuerzo. Valeria, sollozando de rabia, agarró las otras 2. La imagen era imborrable. La pareja poderosa, reducida a arrastrar su equipaje por la acera a las 3:30 am, bajo la mirada de sus vecinos. La primera consecuencia, la patrimonial, fue inmediata. Las cerraduras cambiadas. Estaban físicamente fuera, bloqueados de mi propiedad. Ya no tenían acceso a mi espacio, a mi refugio. El control de la casa de 220 metros cuadrados había vuelto a mis manos. La base de operaciones desde la cual planeaban mi ruina financiera y social había sido neutralizada. La casa era mía, y solo mía. La segunda consecuencia, la financiera, fue igualmente decisiva. El bloqueo de la hipoteca. Al notificar al banco y revocar el poder, había cortado su línea de suministro. El plan de $150.000 estaba muerto. El estilo de vida que Valeria exigía y que Marcos financiaba con mi patrimonio ya no era sostenible. El grifo se había cerrado. No solo los había desalojado de mi casa, sino también de mi cuenta bancaria. Su futuro inmediato no era de lujo, sino de deudas y desesperación. La tercera consecuencia, la reputacional, fue la más visible. La exposición pública. La influencer de estilo de vida perfecto estaba en la acera, gritando, con su maquillaje corrido y su ropa cara junto a la basura, habiendo sido acusada de robo y fraude frente a la audiencia que más importaba, sus vecinos. Doña Carmen fueras el jurado. La historia que se contaría en la calle del Roble al día siguiente no sería sobre la anciana senil, sino sobre la nuera codiciosa que fue echada en plena noche. Su estatus social, su moneda más valiosa, se había incinerado. Los vi alejarse, arrastrando las maletas por la calle silenciosa, buscando la esquina donde podrían llamar a otro Uber. Esta vez, no como invitados VIP, sino como vagabundos de lujo. No sentí triunfo, ni alegría. Sentí alivio. El alivio frío y profundo de una fiebre que finalmente se rompe. Apagué la luz del porche, sumiéndolos de nuevo en la oscuridad. Giré el nuevo cerrojo. El sonido fue firme y definitivo. Me alejé de la puerta. Mi casa finalmente silenciosa. Finalmente mía. La operación había sido un éxito. El tumor había sido extirpado. La mañana siguiente, el viernes, la casa estaba bañada por una luz solar que se sentía diferente. Era la misma luz, pero entraba por mis ventanas, sobre mis muebles, en mi espacio. El silencio ya no era una señal de mi aislamiento, sino la prueba de mi soberanía. Hice café, el aroma llenando la cocina que olía a limpio, no a los perfumes caros de Valeria. No había prisa, no había miedo de escuchar sus pasos en la escalera, ni sus demandas. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo la madera fría bajo mis pies. Cada rincón de los 220 metros cuadrados me pertenecía de nuevo, y el alivio era tan profundo y tangible como el aire fresco que entraba por la ventana abierta. La casa respiraba conmigo. El teléfono sonó exactamente a las 11:00 am. Era Marcos. Su voz era irreconocible, ronca, vacilante, despojada de toda la falsa confianza que Valeria le prestaba. «Mamá», dijo, y el silencio que siguió estaba lleno de su vergüenza, su ira y su patética confusión. No dijo «hola», no preguntó cómo estaba, solo mi nombre, como una pregunta a la que no se atrevía a dar voz. Esperé. Dejé que el silencio se estirara, obligándolo a él a ser quien lo rompiera. Ya no era mi trabajo hacerlo sentir cómodo. «Mamá, ¿podemos hablar? ¿Podemos ir a casa a recoger el resto?» La palabra casa sonó hueca en sus labios. «No, Marcos», respondí, mi voz serena, la misma que usé en el porche. «No pueden venir. Escúchame bien, porque estas son las nuevas reglas, y no las voy a repetir». Me senté a la mesa de la cocina, la que yo había elegido, la que habían despreciado. «Esta es mi casa, eres mi hijo, y te daré la oportunidad de enmendar tu cobardía, pero bajo mis términos».
Podía oír su respiración entrecortada al otro lado. Quizás el llanto ahogado de Valeria de fondo. Pero no me importó. Eres bienvenido a visitarme los domingos. Únicamente los domingos. De 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y vendrás solo. ¿Qué? Mamá, Valeria es mi esposa. Empezó él. Pero lo corté de raíz, sin levantar la voz. Valeria no es bienvenida en esta propiedad. Nunca más. Su presencia aquí está prohibida. Si intentas traerla, llamaré a la policía por allanamiento. ¿Está claro? Hubo una larga pausa, y supe que estaba mirando a Valeria mientras me escuchaba. Estaba forzando la elección que él se había negado a hacer durante 3 años. En cuanto al resto de sus pertenencias, la ropa, los muebles que compraron, todo lo que no estaba en las maletas, está siendo empacado profesionalmente en este momento. Pagué un depósito de almacenamiento por 30 días. Continué, implacable. Te enviaré la dirección y el número de unidad. Tienes exactamente 30 días para recoger tus cosas. Después de eso, el contenido será donado a la caridad. No volveré a tocar este tema, Marcos. Le estaba dando una salida logística, pero cerrando la puerta emocional y física. Ya no era su proveedora, ni su sirvienta, ni su red de seguridad financiera. Era una mujer de 72 años, estableciendo los límites que debía haber trazado hacía una década. Su «gracias» fue un murmullo casi inaudible. Colgó. Esa tarde me senté en mi patio, el mismo lugar de la humillación de la fiesta de cumpleaños. El sol era cálido. No había socios de Marcos, ni risas incómodas, ni una nuera llamándome sirvienta. Solo estaba yo, el sonido de los pájaros y una taza de té de jazmín. La paz era absoluta. Saqué mi computadora portátil, la que había mantenido oculta en mi habitación. Accedí a mis cuentas bancarias, cuyas contraseñas había cambiado esa misma mañana. Vi los números, mi pensión, mis ahorros de emergencia, ahora seguros bajo mi exclusivo control. La sensación de competencia restaurada fue casi tan dulce como la paz. Con mis cuentas aseguradas, abrí una nueva pestaña en el navegador. Tecleé el nombre de una casa de empeños y joyería antigua en línea. Recordaba perfectamente el brazalete de mi madre, el cierre de rubí. Sabía que Valeria, adicta a las compras, no lo habría guardado en una caja. Lo habría convertido en efectivo para su próxima adquisición. Lo busqué durante casi 1 hora, hasta que allí estaba. Inconfundible. Brazalete de filigrana de oro, cierre de rubí, circa 1950. El precio era alto, pero usé el dinero de mi cuenta de emergencias, la misma que Valeria había saqueado para sus $5,000 en ropa. Pulsé comprar. Pagué el envío urgente. No era solo una joya, era la recuperación de mi historia. Un acto simbólico de deshacer su profanación. Cerré la computadora portátil. Me recosté en la silla del patio, sintiendo el sol en mi rostro. Había revocado el poder notarial. Había asegurado el banco. Había cambiado las cerraduras. Había expulsado a los usurpadores. Había establecido límites inquebrantables con mi hijo. Y había recuperado el símbolo de mi madre. El círculo estaba completo. La dignidad no era algo que ellos pudieran darme o quitarme. Era algo que yo había reclamado. Mi nueva rutina comenzó de inmediato. Me inscribí en la clase de yoga acuático que siempre quise tomar. Llamé a mis viejas amigas del hospital. Sus voces, al principio sorprendidas, se llenaron de alegría. «Elena, creíamos que no querías vernos». Les expliqué brevemente que había estado indispuesta, pero que ahora estaba libre. Programamos almuerzos. El teléfono de la casa ahora sonaba con las voces de personas que me apreciaban, no que me necesitaban. La casa se llenó de luz, de conversaciones reales y del olor de la comida que a mí me gustaba preparar. Marcos apareció el primer domingo, exactamente a las 2:00 p.m. Estaba solo. Se veía más delgado, sus ojos cansados. No hablamos de Valeria. Hablamos del clima, del jardín. Fue incómodo, forzado, pero fue un comienzo bajo mis reglas. Se fue puntualmente a las 6:00 p.m. No sé si su matrimonio sobrevivirá a la pérdida de mi dinero. Y, sinceramente, no me importa. Mi única preocupación ahora es la paz dentro de mis propias paredes. La paz que pagué con mi silencio y que reconquisté con mi estrategia. Aprendí que el respeto no se regala por ser madre. El respeto se gana
y se defiende. Durante años pensé que mi valor residía en mi capacidad de sacrificarme, de dar sin medida. Creí que ser una buena madre significaba aguantar, perdonar, facilitarles la vida, incluso a costa de la mía. Me equivoqué. El amor sin límites es una invitación al abuso. El amor verdadero, el respeto verdadero, se construye sobre la base de la dignidad mutua. Y a veces, para que el otro entienda dónde empieza tu dignidad, tienes que mostrarle dónde está la puerta. El brazalete de mi madre llegó por correo 3 días después. Lo saqué de la caja de terciopelo y me lo puse. El oro se sintió pesado y cálido contra mi piel. Era un recordatorio tangible, un recordatorio de que nunca más confundiría la paciencia con la pasividad, ni el amor de madre con la ceguera voluntaria. Miré las nuevas cerraduras de mi puerta principal, brillando bajo la luz del recibidor. Aprendí que el respeto no se regala por ser madre. El respeto se mantiene poniendo límites. Y mis cerraduras ahora son muy fuertes.